Wala, gracias por seguir estos contenidos, pero te agradezco si le das suscribirte y a la manito, y si además quieres comentar, mucho mejor. Muy buenas noches, hoy es 3 de octubre del 2023. Este espacio le pusimos de nombre Sincericidio, este es el número 21, son las 8:05 de la noche y tenemos de invitado en muy particular a don Bernardo Jurado Capecchi, que es el CEO de Jurado Grupo Editorial, casa a la cual me publicaron mi primera publicación, mi primer libro, y hoy en particular queremos hablar sobre una publicación de su autoría que se llama Volando en el Ataúd, un libro escrito que se cumplen más de 70 años de que ese piloto muriera, pero sobre todo es un argumento bien interesante de cómo era que se peleaba la guerra durante la Segunda Guerra Mundial desde la óptica de un oficial naval venezolano. Y para eso le damos la bienvenida a don Bernardo. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Es un grato placer estar aquí contigo y con tu audiencia, Gocho. Para mí es un gratísimo placer hablar de una de mis obras más elaboradas, diría yo. Evidentemente, los libros son como hijos. Tú como escritor sabes que los libros son como hijos y no sería elegante, no es elegante para ningún padre ensalzar las virtudes de uno de sus hijos dejando a los demás afuera. No porque los demás estén afuera, sino porque esta es una historia muy sentida y ya se cumplen 79 años de la muerte de Hans Gunderlich. Hans Gunderlich, se lo voy a desarrollar ahora. Hans Gunderlich era un niño de 19 años que era piloto alemán y lo llevaron al Bork, Dinamarca. La pregunta que cabe, ¿cómo me enteré yo de esa historia? Porque en un enero comencé a leer la prensa y me salía la noticia repetidamente de que habían conseguido un avión Messerschmitt Bf-109 en Dinamarca. Lo había conseguido un niño. Ya les voy a contar toda esa historia del niño con un detector de metales. Resulta que este joven, Hans Gunderlich, se perdió en su primer vuelo, tenía con 19 años, como les digo, se perdió en el vuelo y cayó a tierra. Debo recordarles que Dinamarca, y específicamente Aalborg, es un sitio donde neva o llueve cada 3 días, de forma que eso es un fango. Cuando el Messerschmitt cayó, se hundió y el piloto lo consiguieron dentro de su avión, por supuesto fallecido, tenía una libreta de piloto, tenía su identificación, tenía 2 condones sin usar, me refiero a 2 preservativos sin usar, tenía un reloj por detrás con las iniciales HW y estaba entero el muchacho, ¿no? Estaba entero. Eso pasó en octubre de 1944, precisamente el 14 de octubre de 1944. Como lo dijo el Gocho, hoy apenas 3 de octubre, el próximo 14 se van a cumplir 79 años de la muerte de este niño. Pero me encantaría escuchar tus preguntas, Gocho, para que esta conversación sea más crecida. Bueno, yo creo que es interesante ver la vida de este piloto y este oficial para nosotros que fuimos oficiales y pasamos por la disciplina militar, la subordinación, por la autoridad, y cómo se vería este muchacho para el momento en que le reclutan, cuál es la razón para reclutarle y llevarlo a la Luftwaffe, que era la Fuerza Aérea Alemana, claro, dirigida por un bandido como Hermann Göring, pero cómo era el proceso de selección y cómo ha cambiado tanto el proceso de selección de los oficiales desde esa Alemania, porque los oficiales son oficiales en cualquier parte del mundo, a lo que tenemos nosotros hoy en nuestro país. Sí, bueno, el proceso de selección era muy rudo y muy chusco, porque ya en 1944 ya la guerra estaba perdida para Alemania. Un niño de 19 años le iban a dar el Messerschmitt sin ningún tipo de instrucción que no fuera una escuela en tierra, en un pizarrón. Ellos volaban, se le explicaba cómo prender un carro. Imagínate tú que por primera vez tú con 19 años nunca manejaste nada, saliste de allá de Gochilandia
te monto en mi carro, le digo, esto es drive, meta drive, arranque en el palmeto. Oye, lo más seguro es que te montes el carro de sombrero. Bueno, eso era lo que pasaba con estos muchachitos, porque el Messerschmitt Bf 109 no tiene doble comando, o sea, no tiene doble cabina para enseñarle, insisto, y por supuesto en el 44 tampoco habían, ¿cómo se llama? Simuladores de vuelo, nada de eso. A estos muchachos virtualmente los reclutaban, los llevaban, los disfrazaban de teniente y a volar después de que le daban 2 o 3 clases. Y como Alemania estaba perdiendo, por supuesto, una hora de vuelo del Messerschmitt, yo tendría que comprobar esos números, pero fue lo que estudié. Una hora de vuelo del Messerschmitt era 1 tonelada de combustible que ya Alemania no tenía. De forma que cuando un piloto británico salía por primera vez a volar, tenía unas 370 horas de vuelo, si mal no recuerdo. Mientras que un piloto alemán tenía mucho menos de la mitad de esas horas de vuelo, producto de esa escasez que ya había en Aalborg. Ellos toman Aalborg, Gocho, porque en primer lugar era Dinamarca. Dinamarca es un país de vikingos. Estudié 5 siglos de la historia de Dinamarca hacia atrás para poder entender cómo un país de vikingos se deja en una operación relámpago de apenas 6 horas tomar completamente. Ellos tomaron Dinamarca y Aalborg, que era un aeropuerto, porque por supuesto está muy cerca del canal inglés. Y esa circunstancia le favorecía mucho a la Alemania nazi. Pero así se reclutaban estos niños, a la fuerza. El libro comienza, la novela comienza en un bar, en el bar de Gretel, que era el bar de la base aérea, donde realmente no es que se emborrachaban estos muchachos. Ellos perdían el conocimiento con el licor, porque sabían que más del No había 70%, mañana. más del 70% de los muchachos que salían en su primera misión de combate no volvían. De forma que él sabe, borracho, le dice a Gretel, la dependiente del bar, cuando le dice, dame otra cerveza, y Gretel le dice, no, no te voy a dar otra cerveza porque estás borracho y tú eres menor de edad. Y él le dice con una arrogancia muy nazi, que cuál es la parte de la invasión alemana que tú no entiendes. Aquí las reglas y las leyes las ponemos nosotros los alemanes. El No, tercer Reich. entonces murió muy bien, como buen nazi rata. Menos mal, que no hizo más daño. Bueno, lo que ocurre es lo siguiente. Estamos hablando de un niño. Nosotros a los 19 años, o cualquier persona a los 19 años, es susceptible de ser muy influenciada. Y sobre todo muy influenciada en un régimen militar y un régimen que estaba diciéndoles que iban ganando, y no era verdad. El nazismo fue un asalto al arte, fue un asalto a la decencia, fue un asalto a la vida, fue un asalto a todo. De forma que estos muchachos eran unos muchachos engañados, ¿no? Por supuesto, ahí hay unos personajes que fueron propios de la invención mía como novelista, por una razón. Eh, hay muchos huecos históricos. Cuando aparece el Messerschmitt, nadie sabía quién era Hans Gunderlich. Y resulta porque los Gunderlich murieron con él. Él tenía una sola hermana que falleció también. De forma que no se le pudo entregar el cadáver a nadie. Los restos, perdón, no el cadáver, los restos de Hans Gunderlich no se le pudo dar a nadie porque no hay más familia. La gente se diezmó en esa Segunda Guerra Mundial y los restos de él están allí en Jutlandia y parte del avión y sus pertenencias están en el Museo de Jutlandia, en Dinamarca. Algún día voy a ir a verlo, ¿no? Yo estudié Dinamarca, por eso es encantador ser escritor, porque uno viaja gratuitamente y yo estoy seguro, Gocho, que si yo voy a Dinamarca pudiésemos ir juntos para indicarte dónde están las cosas que ya leí y que a lo mejor los daneses no conocen bien. Pero también quizás lo interesante de los daneses, en vista de que tenían la jugada perdida, lo Ajá. interesante que yo he leído es que el rey de Dinamarca aceptó la derrota, aceptó la invasión y al claudicar rápidamente logró salvar a su país y logró salvar decenas de miles de judíos daneses con No hay esa duda. actitud. Entonces tal vez ese estoicismo y ese aceptar esa derrota sirvió más para sus propios connacionales, al punto de que no solo muchísimos judíos lograron huir de Dinamarca, otros lograron vivir escondidos en casas de daneses
Y además de eso, luego de que termina la Segunda Guerra Mundial, esos judíos daneses pudieron regresar a sus propiedades porque no fueron confiscados ni expropiados. Entonces, estás muy bien documentado, Gocho. Me dejas impresionado. Debo aclararle a la audiencia que la monarquía danesa tiene 1000 años, ¿ah? Y el Tercer Reich supuestamente iba a durar 1000 años y duró, gracias a Dios, no duró ni 100. De forma que estás muy bien documentado y esa fue la razón por la cual el rey danés pues entregó, de alguna forma aceptó la circunstancia y salvó muchísimas vidas, salvó a los daneses. Los alemanes no estaban cómodos en Dinamarca, pero aguantaron la pela por los últimos años y los daneses también, de forma que hubo una convivencia y se salvaron cientos de miles de vidas de judíos daneses. Eso es cierto. Claro. Y después viniendo entonces, haciendo la traspolación, después de la experiencia de escribir un libro y de haber sido usted un hombre de armas y ver lo que era el Reich de 1944 y la forma en que llevan a este muchacho a montarlo en un avión, ¿cómo le parece a usted en comparación a la Fuerza Aérea Venezolana actual? Luego de ver toda esta chapuza de que los aviones se le caen los helicópteros y a nadie le ponen un revólver, pero parece que fuera la misma piratería de la Luftwaffe de Hermann Göring. Bueno, no, yo no me atrevería a decir cómo está por dentro, porque ya todos lo suponemos, ¿no? Todos suponemos cómo están por dentro todos. Pero la Fuerza Aérea en particular, cualquier Fuerza Aérea que no tenga un buen mantenimiento y no tenga un buen entrenamiento, termina como Hans Gunderlich. Ciertamente nosotros vimos, yo creo que te estás refiriendo al Sukhoi que le entró un samuro por la turbina, ¿no? Y donde murió los helicópteros, y además de los helicópteros, esos rusos que trajeron, que todos quedaron como máquina de escribir. Quiero que sepan una cosa. Yo tuve la oportunidad de volar el Messerschmitt Bf-109 en un simulador de vuelo aquí en Miami. Una gran máquina, una máquina excepcional. Pero yo no conozco nada ruso que sea bueno. Nada. Incluyendo la vodka. Porque la vodka no es rusa. Tal cual rusa. Dime. Tal cual rusa. Entonces, en nada ruso, y por supuesto no hay un carro ruso que usted diga, coño, qué bueno este carro ruso. Una licuadora. Digo, de los rusos, si acaso tal cual rusa. Sí, claro. Pero no hay una licuadora, no hay un aire acondicionado que funcione. Mientras que el Messerschmitt Bf-109, que tuve la oportunidad de volar un verdadero simulador de vuelo, pues me di cuenta que, mira, yo, sin ser piloto, simplemente me lo permitieron, le metí velocidad, estás allí, ¿verdad? ¿Estás allí? Aquí es. Le metí velocidad y simplemente este avión se fue al aire con una facilidad pasmosa que me impresionó. Un avión un poco crítico para el aterrizaje porque como tiene una sola hélice en la nariz, hay un torque y hay que meter un poquito de pedal para eliminar ese torque en aproximación, sobre todo a baja velocidad en final corto. Esa es la circunstancia. Todo esto lo estoy diciendo sin yo ser piloto, debo recordarlo, pero estudié todo esto, ¿no? Miren esto dime. Que tal vez lo interesante, que no terminan de entender tanto ágrafo venezolano que destruye nuestro país, producto de la invasión de los castristas cubanos, es que esa tecnología permite que una persona como usted, que lo que ha sido es hombre de mar, pueda volar un simulador y entender la realidad de lo que significa comandar desde el aire o intentar hacer un ataque. Pero estos tipos lo único que han entendido es la destrucción de nuestro país montados en una Toyota y dando gritos o permitiendo que bandidos como los seres que conducían la cárcel de Tocorón participen en la destrucción de nosotros. Y entonces cuando uno se mete en la realidad de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, ya para 1944, pues entendemos hoy en día que el daño que nos han hecho es terrible y salvo el Holocausto, la destrucción nuestra, la diáspora, ha sido infame y eso se aprende al ver
al estudiar para escribir un libro y cuando uno lee un libro documentado de su parte. Yo creo que estamos frente a un problema mental. Estamos frente a un problema mental general en Venezuela, como fue la Alemania nazi. La Alemania nazi, todos tenían problemas mentales, sin lugar a ninguna duda. Hay un libro que tengo yo aquí que se llama Las raíces del mal, donde las personas justificaban por qué mataban a los judíos, lo justificaban un teniente coronel comandante de un campo de concentración. Esto es algo similar a lo que ocurre en Tocorón. ¿Es que acaso Tocorón no era un campo de concentración? Un campo de concentración con putas y con discotecas y con piscinas, una loquera y droga, mucha droga. O sea, señores, estamos frente a un problema de corte mental absolutamente, porque todavía, Gocho, hoy, 3 de octubre, faltando ya 79 años para cumplirse la muerte de Hans Gunderlich, 79 años de experiencia, mis queridos amigos. Hoy todavía hay en Venezuela, olvídese de Venezuela, todavía hay en Cuba gente que dice que la revolución funciona. Ahora, imagínense ustedes en Venezuela, que tiene menos años de los 60 y tantos que tiene la revolución cubana, absurda, balurda, hambriadora. De forma que se nos ha ido la conversación de la novela, que por cierto, esta es una novela que se ha vendido muy bien, a esta oscura circunstancia que están sufriendo todos los venezolanos, no los venezolanos, los países del eje del mal. Debemos meter a Cuba, a Nicaragua, debemos meter, por supuesto, tal vez a México. México no está en la parte oscura, pero está en la parte gris. Nicaragua, sin lugar a duda. Bueno, y Argentina. Y para allá va Honduras, acaban de elegir en Guatemala, la Colombia de Petro y la Brasil de Lula. Y hoy la guinda de la torta es que designan a una rata como Sanchinflas y el rey cede en España. Pero lo interesante del libro suyo, vuelvo al punto, es que allí podemos ver, como usted dice, hace 79 años, una sociedad como la alemana, que era una de las sociedades más ilustradas del planeta. Pero Gocho, discúlpame. Quiero recordarte que Goebbels, el jefe de la propaganda nazi, asesinó a sus 5 hijos y luego su esposa y él se suicidaron cuando estaba cayendo el Reich. Yo quiero que me diga usted, señor o señora que me escucha, si eso no es un problema mental, porque se va a caer el Reich, se va a caer el gobierno al que él pertenecía como jefe de propaganda, mató a los 5 hijos y luego la señora y él se suicidaron. Claro que es un problema mental, por supuesto que es un problema mental. Yo creo, Gocho, que en el libro de psicología debe haber un libro de las endemias psicológicas, de los problemas psicológicos. No lo sé, ni me interesa mucho. Pero yo creo que deberían agregar un capítulo que diga chavista, problema mental, que debe ser susceptible de ser medicado. Tal vez con una cura de sueño, a ver si se le quita. Sí, yo creo que el medicamento adecuado debe ser una mezcla de Percocet con cianuro. Primero para que duerma y después para que no despierte más nunca. Porque luego de lo que nos han hecho sufrir estos bandidos, que desde que la estupidez de Pérez permitió que Castro visitara Venezuela en el 89 y de allí en adelante se desataran los demonios, nosotros somos el fruto de esa estupidez, de esa invasión, y al día de hoy, desde 1989 hasta ahora, van casi 34 años, que es imperdonable a lo que hemos llegado, pero todavía tenemos personas que no califican a nuestros invasores como enemigos. Y ese ha sido uno de nuestros grandes problemas, porque tenemos enemigos internos, que son los comunistas y los chavistas, pero tenemos una invasión de sarnosos castristas, cubanos, nicaragüenses, chinos, iraníes, turcos, palestinos, libaneses de Hezbollah y cuanta pecueca aparecido por el planeta, vascos de la ETA, etcétera, y todavía tenemos dirigentes de lo que se llama opositores o que se oponen y no califican al enemigo como tal. Y eso sí es parte de nuestra tragedia. Te doy la razón absolutamente. Tengo una pregunta, Gocho, porque entro en duda que voy a resolverla luego de la entrevista. La palabra pecueca se encuentra en el diccionario. No sé, pero yo en mi familia se usa desde que yo era carajito y eso es porque me huelen mal los pies.
Oiga, entre las personas que yo entrevisté para hacer la novela, pido disculpas, ¿eh? Pero esa palabra la usó el Gocho. Eh, Entre las personas que yo entrevisté, que fueron muchas personas, sobre todo gente de las Fuerzas Aéreas y de la aviación naval, estaba mi compañero de curso de Estado Mayor, el coronel Alberto Lovera, al que yo quiero mucho y al que aprecio mucho. Y él me estaba hablando de el Fliegler. Fliegler era un tipo de reloj que le daban solamente a los pilotos experimentados. Como usted sabrá, mi querido amigo, velocidad, distancia entre el tiempo. Entonces, un piloto requiere de un reloj para tener, y sabe la velocidad, pues sabrá el tiempo y podrá saber la distancia que está volando. Se presumo por las evidencias que tuve, evidencias bibliográficas que tuve, que Hans Gunderlich, en cuyo reloj consiguieron en su muñeca HW, en la muñeca del cadáver, ese reloj era un reloj civil, no era un reloj militar como lo preparaba la Fuerza Aérea Alemana, que era un reloj de primera categoría. Pero bueno, a lo que voy. Un año después de haber presentado la novela, el coronel Alberto Lovera, que puso estas palabras entre las opiniones, mire, se las voy a leer. La vida y sentir de un piloto de caza en la Segunda Guerra Mundial es dibujada quirúrgicamente con la pluma de Bernardo Jurado. Esta obra es un excepcional ejemplo de pulcritud y respeto a los caídos que cumplen su deber desde el aire. Se desarrolla en su trama lo complejo del humano y juega divinamente con los tiempos, los personajes, los diálogos y las variables de la vida. Felicitaciones. Alberto Lovera, coronel, piloto de caza, piloto de F-16 específicamente. Pero cuando cumplí años, mi amigo Alberto Lovera, al que le mando un abrazo fraterno, me regaló un reloj Fliegler que utilizaban los pilotos de Messerschmitt Bf-109, los pilotos expertos. A los nuevos no se los daban porque los nuevos vivían muy poco. Imagínense de qué estamos hablando. Mira qué lindo, ¿lo estás viendo, Luis? Cochina envidia. Me lo regaló Alberto Lovera. Con eso no se puede salir aquí a la calle porque mucho bandido suelto y después le pegan a uno un quieto. Así que yo eso no me lo pongo. Pero bueno, yo aquí en Miami sí lo puedo usar y no me lo quito nunca. Para recordarme en primer lugar del alma de este jovencito que te cuento al final. Al final yo hago un recuento de la verdad, porque una cosa es la novela que tiene que tener, debe estar salpimentada, ¿no? Acuérdense una cosa, hay 4 intereses de la psique del humano. Para esas personas que les gusta escribir, 4 intereses de la psique del humano: sexo, dinero, muerte y amor. Debe tocar alguna o debe tocar las 4. Yo toqué las 4. Toqué el sexo porque él tiene relaciones con la única prostituta que envejece, por cierto, en la novela. Tiene sexo allí. Y ese capítulo se llama Cita con mi terapista, ¿no? Cita con mi psiquiatra, perdón. Porque esa prostituta servía no solamente para drenar un poco las pasiones juveniles de los pilotos, sino que ella de alguna forma los aconsejaba. En el personaje, que es ficticio, ella era una mujer de unos 34 años de edad, buena moza, se describe así de esa manera, y Hans Gunderlich tenía sus 19 años. Pero la verdad verdadera es que tocó el sexo. Es un capítulo muy difícil, tocar sexo sin pasar la frontera hacia lo protervo, ¿no? De hecho, hablo de que ella besó el obelisco joven. El obelisco joven, imagínense. Estamos hablando de que ella pudo besar el obelisco joven de Hans Gunderlich. Eso es una manera que puede leerlo un niño de 12 años, no tiene por qué entender que se trata de una felación. La realidad. O sea, que ya le salía pelo en la pata el ceibo, como dicen mis amigos. No sé cómo traducir eso que tú acabas de decir, pero creo que debe ser algo grotesco. ¿Es así o no? Más o menos. Gocho, toque sexo, toco el dinero, porque por supuesto Gretel, la dependiente del bar, ellos no le pagaban a Gretel, solamente le pagaban con una suerte de cupones y el sueldo le llegaba cada 2 meses. Entonces tocas el dinero allí. La prostituta se enamora de Hans Gunderlich
de forma que estamos hablando de amor. Y por supuesto, la muerte de Hans Gunderlich, los 4 intereses de la psique del humano. La realidad, déjenme contarles la realidad de esta novela. Una cosa fue lo que yo escribí para darle sabrosura histórica y literaria, y otra cosa es la realidad. Miren esto. Marco Naoki Linz, vocero de la embajada alemana en Copenhague, dijo por teléfono que ciertamente hay organizaciones que archivan los récords de los pilotos alemanes para identificar los cadáveres y que por favor acordonen el área mientras llegaban los profesionales. ¿En qué área? Donde estaba el avión, donde se consiguió en el jardín del niño, que existe de verdad. Ya no es tan niño. Esta es una obra que comencé a hacerla en el 2017. Por su parte, Søren Flenstedt, historiador de la Segunda Guerra Mundial, fue informado y sabiendo el caso aseguró también que Hans era un piloto inexperto y que estaba al momento de su desaparición en 1944 en una misión de adiestramiento y que nunca había sido conseguido. Fue la primera vez que voló y desapareció, porque se le acabó el combustible, porque simplemente no tenía un reloj, porque le iban quitando los comandantes. Esos eran aviones que venían del frente del norte del África, muy golpeados, muy maltratados, y para ahorrar combustible le quitaban cosas, por ejemplo, como el reloj de cabina. Imagínense ustedes, hay que ser bien miserable. Entre 6 a 7 pies de profundidad en la tierra, se consiguieron entre 2.000 a 5.000 diferentes piezas del avión y municiones, huesos, partes del uniforme del piloto, su reloj con las iniciales HW, que ya se los dije, y en la parte trasera de la caja, su billetera, que a la vez poseía la insignia nazi, eso es totalmente cierto, grabada, y monedas alemanas, danesas, cigarrillos, tickets de pago para comida y 3 condones sin usar. Había entre sus pertenencias un pequeño libro para pilotos. Se determinó que el avión había estado en Europa, en el frente este de la batalla de Britania, y también había servido en el norte del África. Las autoridades danesas e historiadores certificados de la Segunda Guerra Mundial se encargaron inmediatamente del hallazgo. Y ya termino. En paralelo, se hacían las averiguaciones para contactar a la familia del fallecido piloto, determinándose que el último miembro de la familia Gunderlich había fallecido en el año 2006. Los objetos pertenecientes al piloto Hans Gunderlich reposan en el museo. Los alemanes invadieron Dinamarca en 1940 en una operación que duró solo 6 horas denominada Weserübung. La tarea de Daniel se encuentra bajo revisión de los maestros. ¿Quién es Daniel? El niño que consigue el avión. Porque la maestra le dijo en su colegio, a Vilda Abersen, les puso de tarea que hicieran un trabajo histórico, pero no de libro, sino que buscaran en la historia de Dinamarca, en los campos de Dinamarca durante la Segunda Guerra Mundial, hicieran un trabajo histórico. Y él consiguió el cadáver. El apellido real del piloto es Gunderlich. Carl se llama Klaus y se apellida Christiansen, al igual que su hijo Daniel. Todos los demás personajes son productos de la imaginación del autor. El teniente Hans Gunderlich falleció atrapado en la carlinga de su avión Messerschmitt Bf 109 el 10 de octubre de 1944. Fue encontrado a principios del 2017. El teniente Gunderlich bien sabía que volaría en un ataúd. Tenía 19 años de edad. Paz a su alma buena. Así termina el libro. A mí me encantó ese libro. Me encantó haberlo escrito, porque la verdad es que se tocan detalles que le sugiero a usted que nos está escuchando que lo aborde. Primero porque se va a divertir y después porque su cultura general, modestia aparte, va a crecer, creo yo. Pero lo otro interesante es que es otra óptica más del tema de lo que fue la locura de la década de mediados del 30 y del 40, donde prácticamente se pretendía cambiar toda la filosofía occidental por la visión de un infeliz loco de atar. Porque si usted me dice que el tipo fuera un sabio, pero Hitler no era más que un cabo. Bueno, y Chávez, de locos que le compraron la pólvora. Pero y Chávez no era más que un teniente coronel inculto y letrado, ágrafo. Eso era Chávez. Eso era. Entonces, resentido social. Y resentido social. Y el resentimiento. El resentimiento es el aval moral de la envidia. Se los voy a explicar, ya que me está buscando pleito el gocho. Claro,
tú eres millonario porque nos quitaste el dinero a nosotros los pobres. Ese es el más puro resentimiento. Pero no hay resentimiento que se justifique, mis queridos amigos. La gente pobre es pobre, porque decidieron o no educarse o no trabajar, o decidieron hacer algo o no hacer algo. Miren, en un país Sí, porque donde nacer pobre, todos nacemos no, pobres, pero morir claro, pobre es una decisión de cada quien. en un país donde la educación es gratuita desde kindergarten hasta que usted se gradúa de posgrado o tal vez de pregrado, de abogado, vamos a ponerlo abogado, es gratis todo, Nicolás Maduro decidió no estudiar. Solamente en un país de locos, solamente en un país de perturbados, escoge a la peor persona para que los gobierne. Solamente. Una manada de cualquier tipo de mamífero escoge al líder más capaz para que los lidere. Pues en Venezuela escogemos al más bruto, al más tonto, al más retrasado. En primer lugar, a Chávez, y en segundo lugar, a Nicolás Maduro y por supuesto compañía, ¿no? No podemos obviar a Diosdado Cabello. Y vamos a hablar de esa novela. Ah, por cierto, quiero decirle una cosa. Miren esta portada. Miren esta portada, qué linda. Esta es una portada original de nuestro diseñador Ricardo Barbosa. Es un diseñador de portadas excepcional y es el presidente de Froker Services. Te tengo una buena noticia, Gocho. ¿Estás allí? Aquí estamos. Te tengo una buena noticia. La buena noticia es que tenemos nueva página web donde está tu libro, por cierto. Abriendo la página web está el libro del Gocho, porque ese libro ha sido récord de ventas desde que nosotros lo publicamos, que hemos publicado más de 500 libros. Yo no sé cuántos libros hemos publicado, pero debemos tener, no sé cuántos. A lo que voy, la nueva página web donde están todos los servicios y donde está el Club de Jurado Grupo Editorial con 20 servicios diferentes, si los que quieran pertenecer a ese club, entre los que hay cenas, por ejemplo, y todo cuesta $4, algo así. Lo importante, la invitación. La invitación es que entre juradogrupoeditorial.com, muy fácil, juradogrupoeditorial.com, para que vea, compre y también manosee en la web el libro del Gocho del WhatsApp y todas las publicaciones de nuestros más famosos escritores, y así tenga usted un contacto con mentes brillantes, como es el caso de todos los escritores de Jurado Grupo Editorial. Pues la verdad es que como corolario de esta invitación del programa Sincericidio, eso es lo más importante. Luego de que nuestro país comenzara a ilustrarse desde la época de Guzmán Blanco en adelante, y que las mejores mentes del país trataron de dirigirlo a pesar de que era una montonera, pero que en vez de tener el líder de una banda de mamíferos, tengamos a un ornitorrinco, porque el sujeto parece mamífero, pero nace por huevos, que es esta bestia actual que dirige nuestro país, es imperdonable. Y lo único que queda es invitar a los ciudadanos venezolanos a no perder la fe, pero tomarse el juego con un grano de sal, porque ahora es que falta música para rodar en nuestro país, porque esto pinta de mal para terrible. Y sí, quedan 3 minutos para la despedida, don Bernardo, lo que usted quiera decir. Estimados amigos, ya el próximo 10 de octubre se cumplen 79 años del fallecimiento de Hans Künderlich. Les recomiendo mi novela Volando en el Ataúd. Creo que es mi libro más elaborado, que he investigado más y que, bueno, yo me encuentro enamorado de esa obra. En todo caso, quiero afianzar el comentario del Gocho diciendo que todos nos hace sospechar que Venezuela no está lista para ser liderada por personas ilustradas. Espero estar equivocado. Yo espero estar equivocado. Pero la ilustración, las luces en la educación y en el pensamiento internacional, en esa circunstancia de hacer de Venezuela una potencia internacional de exportación, está en la educación. Está en la educación, está en el respeto a la propiedad privada, está en el respeto a las leyes, está en el respeto a la vida, está en el respeto a la justicia. Gracias, Gocho, por tu gentileza y por supuesto la invitación. Entra a nuestra página web, juradogrupoeditorial.com. Un saludo, Bernardo. Un abrazo. En otra oportunidad nos vemos. Un abrazo.
Bollitos de corazón a 2.500 el paquete, hallacas de pollo a 2.500 cada una. A la orden los bollitos de mazorca a 2.500 el paquete, bollitos de corazón a 2.500 el paquete, hallacas de pollo a 2.500 cada una.